Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Alessandra Varesi. Nuevo miércoles, nuevo tema en el canal de YouTube y hoy quiero hablarte acerca de mi experiencia con constelaciones familiares. Constelaciones familiares es una metodología o sistema que fue creada por allí, por el año 1993, en que sale a la luz por un alemán de nombre Bert Hellinger. Este señor, Bert Hellinger, pues recopila información de lo que se supone viene a ser una terapia sistémica donde podemos averiguar, aclarar, sanar algunas relaciones familiares o digamos con tu entorno más cercano. Hay personas que hablan que este sistema o este método es una pseudociencia, claro, por cierto, porque no se puede cuantificar. Todos los resultados que tú puedas obtener con ella son más bien cualitativos, más no cuantitativos. Y de cierto punto de vista, por haber participado en 2 oportunidades en constelaciones, pues te puedo decir que hasta cierto punto diría que hay magia. Sí, hay magia en este tipo de sistema de constelaciones familiares. En constelaciones familiares se parte básicamente de 2 puntos. El constelado, que viene a ser la persona que sería como el paciente si quieres, y el constelador, que es la persona que tiene el conocimiento y que lleva la batuta en la sesión. Hay constelaciones familiares grupales donde se hace con varias personas y hay constelaciones familiares que son particulares o únicas. Pues bien, te voy a hablar de la primera, que es la constelación grupal, porque es el tipo de constelación familiar en la que yo he participado y en la que te puedo dar fe de mi experiencia. Del otro tipo no lo he realizado, la verdad todavía no, por lo menos a esta fecha, pero sí te puedo hablar de la constelación familiar grupal. En esa oportunidad, que fue la primera vez que realicé ese tipo de sesión, fui con un grupo que éramos más o menos unas 12 personas, calculo, todos sentados en una silla en forma redonda, en forma de círculo, y el constelador, el que lleva la sesión de constelación, pidió a cada uno de los que estábamos participando, a cada uno de los que estábamos en ese momento presentes, que expusiéramos qué tema queríamos trabajar. Cada uno dio su tema. Hay personas que decían por qué no tengo suerte, otro decía que por qué me iba mal económicamente. En mi caso, yo lo que planteé era, quería saber por qué mi papá no había sido mi papá. ¿En qué sentido? Que si bien era mi papá biológico, no se había portado como papá conmigo, ¿no? Entiendo un papá cariñoso, protector, que te educa, que no sé, que es comprensivo, XXXX. Entonces, en esa oportunidad, el constelador me invitó a ser constelada. Y eso significaba que iban a revisar mi caso. Lo que pasó en ese momento te puedo decir sí, que fue mágico. Fue mágico, fue increíblemente mágico. ¿Y por qué? Porque me hicieron elegir entre las personas que estaban participando a quién representaba a mi papá. Y entonces elegí a una persona que lo representara a él. Y me acuerdo que lo coloqué dentro del círculo, lo coloqué en un lugar específico. Y entonces luego elegí a alguien que me representara a mí y la coloqué a esa persona que me representaba a mí también dentro del círculo. Cosa curiosa,
a la persona que me representaba a mí, la puse mirándolo a él, al que representaba a mi papá. Pero cuando lo coloqué en la escena al que representaba a mi papá me daba la espalda. Literal, me daba la espalda. Entonces, el constelador dice, ok, entonces este eres tú miras a tu papá y tu papá te da la espalda, él a quien mira, me dice, él a quien mira. Y fue increíble en ese momento, es como que se abrió el cielo, digo yo. Y entonces elegí a una persona del grupo, mujer, que representaba a la mamá de mi papá, a la que sería mi abuela, a la que no conocí, por cierto. Y resulta que cuando la coloco en el círculo, la que me representaba a mí miraba a mi papá me daba la espalda a mí, él miraba a otro lado, y la coloco a la persona que representaba a mi abuela dándole la espalda a mi papá. Ojo, yo estaba dentro del círculo pero con los participantes. Entonces ahí estaban los tres actores, yo, mi papá y mi abuela, a quien, repito, no conocí. Y mi abuela le daba la espalda a mi papá, y mi papá la miraba a la abuela, y yo lo miraba a él y él me daba la espalda a mí. Cuando pasó eso, fue como que otra vez el cielo se abrió y entendí todo. Porque yo sabía la historia que había habido detrás de la relación de mi abuela paterna, que no conocí, repito, con mi papá, pero nunca lo había visto así. Porque resulta que mi abuela materna estaba casada con mi abuelo paterno, el papá de mi papá, pero resulta que el señor era muy dado al alcohol, a la bebida. Él trabajaba como obrero de construcción, él cobraba una vez a la semana su jornal y él lo que hacía simplemente era irse a tomar, descuidando obviamente la familia. La señora, no justifico, ojo, la señora, la que era mi abuela, como que se cansó de la situación, y me refiero a que no justifico porque no es que porque él tomara ella tenía que hacer eso, ojo con eso, pero ella decidió irse de la casa y dejó a mi papá, a su hijo y a mi tía, la hermana de mi papá, dejó la señora a sus dos hijos y se fue de la casa. Y el abuelo, que te repito, jornalero, obrero, como que se desquició el hombre y comenzó a hacer de su vida, si ya era un desastre, más desastre, ¿no? Pero en ese momento, cuando ya veo la figura ahí dentro del círculo de personas, me quedó muy claro, que mi papá no había sido mi papá, o no había sabido ser mi papá, porque él no había sido hijo, porque mi abuela le daba la espalda. Cuando ella se va, eso es lo que él ve, que mi abuela le da la espalda y lo abandona. Entonces él no podía ser padre, porque no había sido hijo, no había sido reconocido como hijo. Eso fue lo que Constelaciones Familiares me hizo entender a mí respecto a mi relación con mi padre. Y si bien yo hasta ese momento andaba resentida con él, porque estaba resentida realmente, y dolida, porque yo reclamaba por qué no había sabido ser papá, en ese momento entendí todo lo que implicaba esa relación con él. Y comprendí. Y cuando comprendí, sané esa parte de mí. Así que esta experiencia mía, tal cual,
con constelaciones familiares, te la transmito. Posiblemente estés también haciéndote preguntas en tu vida que no tienen resuelta ninguna respuesta. Y es muy probable que haciendo alguna sesión de constelación familiar puedas tener claridad y comprensión, así como la tuve yo de esa relación para mí difícil y complicada hasta ese momento con mi padre. Si ya has tenido alguna experiencia con constelaciones familiares, te invito a que me lo cuentes aquí en la cajita de comentarios. Y si no, si tienes alguna pregunta y te la puedo responder porque yo no soy especialista en constelaciones familiares, con gusto te la voy a poder responder, ¿sí? Y quizás abrir la posibilidad para ti de también acceder a ese tipo de información que, si bien está en nuestro campo morfológico familiar, si quieres, ¿no? Muchas veces no tomamos conciencia de ello y nos sigue haciendo daño, nos sigue afectando. ¿Ok? Conmigo será hasta la próxima semana y que tengas lindos días como siempre.